Hola a todos, bienvenidos al canal Plot Crunch. Si les gusta el contenido, les invito a suscribirse al canal y a dejar un buen like para apoyar el video. El día de hoy vamos a analizar la película de Angry Birds de 2016. La historia comienza en una isla paradisíaca donde los pájaros viven una existencia idílica. Aunque para Red, un pájaro de cejas pobladas y temperamento explosivo, la vida es una cadena de decepciones. Red es un marginado social que, cansado de las injusticias, se gana la vida como un solitario repartidor de mensajería, un trabajo que apenas le permite conectar con los demás. Su frustración no es gratuita, sino el resultado de un trauma infantil que lo obligó a desarrollar una coraza defensiva, esa misma que lo hace destacar en un mundo donde la positividad tóxica es la norma. Todo cambia cuando un barco misterioso atraca en la orilla, transportando a unos cerdos verdes que se presentan como viajeros amigables. Mientras la mayoría de los habitantes de la isla se dejan llevar por la novedad y la astucia de los recién llegados, Red sospecha desde el primer momento. Él posee un instinto agudo, una habilidad casi detectivesca que lo lleva a cuestionar las intenciones de Leonard, el líder porcino, quien oculta bajo su carisma una agenda expansiva para robar los preciados huevos de la comunidad. Esta dinámica es fascinante porque refleja cómo la sociedad suele despreciar a quienes cuestionan el statu quo, prefiriendo la comodidad de una mentira agradable antes que la incomodidad de la verdad. Al ser ignorado por las autoridades, Red busca ayuda en otros inadaptados, Chuck y Bomb, quienes también cargan con el peso de no encajar en los estándares de normalidad de la isla. Chuck, con su hiperactividad que recuerda a los grandes cómicos de la era dorada del cine, y Bomb, que lucha por controlar un poder explosivo derivado de su ansiedad, forman un trío que es el corazón emocional de la película. Juntos emprenden un viaje hacia la montaña donde habita el legendario Mighty Eagle, una figura que en su momento fue un héroe inspirador, pero que ahora se ha convertido en un ermitaño cínico. Este encuentro es un reflejo de la desmitificación de los ídolos, mostrando que incluso aquellos que consideramos inalcanzables pueden caer víctimas del ego y la autocomplacencia. Cuando los cerdos finalmente ejecutan su plan y roban los huevos, el caos se apodera de la isla. Es en este momento de crisis cuando Red asume su rol de líder, comprendiendo que su ira no es un defecto, sino una herramienta que, bien canalizada, sirve para proteger aquello que ama. La batalla final es un despliegue de ingenio táctico, donde los pájaros deben aprovechar sus peculiaridades físicas para recuperar su futuro. La transformación de Red es completa, no porque haya dejado de ser quien es, sino porque finalmente encuentra un propósito que trasciende su soledad. La historia concluye con la reconciliación entre el individuo y su comunidad, recordándonos que, a veces, los héroes más grandes son aquellos que tienen la valentía de ser ellos mismos, incluso cuando el mundo prefiere que se queden callados. La redención de Red no es simplemente una victoria militar contra los cerdos, sino una validación de su propia existencia. Tras el conflicto, vemos a un protagonista que ha aprendido a navegar su temperamento sin que éste lo consuma. La comunidad, que antes lo veía como una nota discordante en su armonía forzada, empieza a comprender que la vigilancia y el cuestionamiento constante, rasgos intrínsecos de nuestro héroe, son necesarios para la supervivencia. Red ya no es el pájaro amargado de las cejas pobladas, sino el guardián de una paz ganada a base de esfuerzo, alguien que entiende que la verdadera felicidad no es la ausencia de problemas, sino la capacidad de afrontarlos sin perder la identidad en el camino. Por otro lado, la figura de Leonard, el líder porcino, se revela como un antagonista complejo. Aunque su objetivo era el robo de los huevos, su personalidad proyecta una ambición desmedida que a menudo vemos en el mundo corporativo o político. Esa necesidad insaciable de obtener más a costa de la estabilidad ajena. Su derrota no solo le cuesta el botín, sino que marca el inicio de una rivalidad eterna, un juego del gato y el ratón que, curiosamente, parece darle un nuevo sentido a la vida de ambos bandos. Los cerdos, lejos de desaparecer,
Se convierten en los vecinos incómodos, obligando a los pájaros a estar siempre alerta, rompiendo así la burbuja de ingenuidad en la que vivían al principio del relato. Chuck y Bomb, por su parte, atraviesan sus propias transformaciones personales. Chuck deja de ser solo el alivio cómico que vive a 1000 km/h para entender que su velocidad debe tener una dirección, una meta clara. Bomb, tras años de represión emocional donde su miedo a explotar le impedía ser libre, encuentra en el valor de sus amigos la seguridad necesaria para soltar su carga de manera controlada. Es hermoso observar cómo el cine animado logra encapsular estas inseguridades humanas en aves de colores vivos, recordándonos que todos, en algún momento, nos hemos sentido como inadaptados buscando nuestro lugar en el mundo. La conclusión de esta odisea no es un final feliz de cuento de hadas, sino un nuevo comienzo. El Mighty Eagle, tras salir de su letargo en la cima de la montaña, recupera una parte de su orgullo perdido al presenciar la valentía de la nueva generación. Aunque él mismo admite que su época de gloria quedó atrás, su participación en la batalla final sirve como un puente entre el pasado mítico y el presente terrenal. Al final, los huevos han sido rescatados y la isla ha sobrevivido, pero el cambio más profundo ocurre en el interior de cada habitante. Ya no son seres aislados por normas sociales impuestas, sino una comunidad fortalecida por la aceptación de sus defectos y la fuerza de su unidad, demostrando que incluso en la adversidad, la chispa de la autenticidad puede cambiar el destino de todo un ecosistema. Esta evolución de los personajes resuena con una profundidad casi literaria, especialmente cuando observamos el simbolismo detrás de la reconstrucción de la aldea. Al ver las casas y los nidos siendo levantados nuevamente sobre las ruinas, los pájaros ya no construyen con la misma ingenuidad de antaño. Han pasado de vivir en una utopía frágil a establecer una estructura defensiva que reconoce la realidad del mundo exterior. Red, ahora integrado plenamente en el tejido social, observa este progreso con una mirada distinta, una que mezcla la melancolía del pasado con la determinación del futuro. Su soledad, que antes era una herida abierta, se transforma en una independencia sabia, permitiéndole entender que puede estar acompañado sin perder su esencia. El contraste visual entre la pulcritud inicial de la isla y el desorden constructivo posterior es una metáfora perfecta de la madurez. La vida, al igual que los personajes de este relato, gana profundidad a través de sus cicatrices. Bomb, en particular, destaca en este nuevo orden, demostrando que su capacidad para detonar ya no es un estigma que debe ocultar bajo una fachada de normalidad, sino una herramienta valiosa de defensa. Es conmovedor ver cómo sus amigos, en lugar de pedirle que se reprima, aprenden a valorar el riesgo y la potencia que él representa. Esta aceptación colectiva es el mayor triunfo de la película, sugiriendo que la verdadera fortaleza reside en reconocer y abrazar lo que nos hace diferentes. Por su parte, la velocidad frenética de Chuck encuentra un propósito práctico y noble en este nuevo equilibrio. Al igual que un atleta que ha encontrado su disciplina tras años de dispersión, Chuck utiliza su energía para mantener la vigilancia, convirtiéndose en el protector natural del perímetro. Su lealtad hacia Red, forjada en el fuego de la batalla, es una amistad que trasciende las palabras. Es la conexión de quienes han visto el abismo y han decidido construir un puente sobre él juntos. Esta camaradería es el pegamento que sostiene a esta sociedad recién formada, demostrando que incluso ante el acecho constante de los cerdos, la alegría y el humor siguen siendo las mejores armas de defensa. Incluso el Mighty Eagle, al observar desde la distancia, parece entender que su legado no reside en las estatuas que le construyeron, sino en el ímpetu de aquellos jóvenes que ahora caminan con la frente en alto. Su propia redención es sutil pero significativa, pues al reconocer su egoísmo, permite que los demás brillen. El mensaje es claro y potente para cualquier espectador. El heroísmo no consiste en la ausencia de errores o en la infalibilidad,
sino en la capacidad de levantarse y asumir la responsabilidad cuando las circunstancias nos obligan a ser mejores de lo que creíamos ser. La historia de Red y su comunidad se convierte así en un recordatorio eterno de que, en un mundo incierto, lo único que realmente poseemos es nuestra voluntad de ser auténticos y nuestra capacidad de cuidar a quienes caminan a nuestro lado. El impacto de esta transformación se extiende más allá de los límites físicos de la aldea, impregnando cada rincón de la vida cotidiana. La arquitectura reconstruida, lejos de ser una simple restauración de lo perdido, adopta elementos de la astucia porcina que tanto temían. Es fascinante ver cómo los pájaros aprenden a integrar la creatividad de sus enemigos para fortalecer su propia seguridad, demostrando una madurez intelectual asombrosa. Ya no son las aves ingenuas que confiaban ciegamente en cualquier extraño. Ahora poseen la cautela de quien conoce el sabor de la traición, pero se niega a dejar que el cinismo opaque su alegría de vivir. Red, en particular, comienza a explorar un terreno emocional que antes le resultaba ajeno: la vulnerabilidad compartida. Ya no camina por las calles como un paria que esquiva las miradas, sino como un ciudadano que comprende su valor. Sus ojos, que siempre reflejaron una chispa de desdén, ahora contienen un matiz de compasión, especialmente al observar a los más jóvenes de la isla. Él sabe mejor que nadie que el mundo puede ser un lugar cruel con los diferentes, y se convierte en una especie de mentor silencioso para aquellos que no terminan de encajar. Su presencia es un recordatorio constante de que la ira, cuando se transmuta en pasión por proteger al prójimo, se convierte en la forma más noble de amor. Por otro lado, la relación entre Leonard y Red adquiere una dimensión casi shakespeariana. A pesar de los conflictos, existe un respeto mutuo nacido en el fragor de la batalla. Leonard, con su megalomanía y sus planes erráticos, representa el deseo incesante de progreso sin ética, mientras que Red encarna la resistencia moral. En esta danza interminable entre ambos bandos, se gesta una convivencia forzada que, irónicamente, impulsa a ambos grupos a mejorar. La competencia, si bien nace de la fricción, empuja a los pájaros a innovar y a los cerdos a observar con una envidia mal disimulada. Es esta tensión constante la que mantiene a la isla vibrante, recordándoles que la complacencia fue lo que casi les cuesta su futuro. Al cerrar este capítulo, nos queda la imagen de una comunidad que ha aprendido a bailar sobre sus propias cicatrices. Chuck y Bomb, con su dinamismo y su fuerza contenida, simbolizan la vitalidad de esta nueva era, donde el humor y la lealtad son el escudo más resistente. El Mighty Eagle, retirado en su roca, ya no es un ídolo de bronce, sino un anciano sabio que finalmente ha encontrado la paz al ver que el mundo no depende de su propia leyenda, sino del corazón de sus sucesores. La lección final que nos deja esta travesía es que la pertenencia no es un regalo que nos otorgan los demás, sino un lugar que conquistamos cuando decidimos, con todas nuestras contradicciones, ser los dueños de nuestra propia historia. La paz, tal como la han construido, es frágil y costosa, pero es auténtica. Y en ese sentido, el sacrificio de Red y sus amigos ha valido cada segundo de angustia. A medida que las estaciones cambian en la isla, la vida cotidiana de nuestros héroes adquiere un nuevo ritmo, uno que equilibra la vigilancia necesaria con una alegría renovada. La reconstrucción no se limitó a las paredes de madera o las estructuras de piedra, sino que se extendió a los lazos invisibles que mantienen unida a la comunidad. Red, por primera vez en su vida, comienza a experimentar la calidez de la aceptación genuina, no como un premio a su heroísmo, sino como una consecuencia natural de ser visto tal cual es. Sus antiguos vecinos, quienes antes le evitaban por miedo a sus explosiones, ahora buscan su consejo, reconociendo que aquel que aprendió a gestionar su propia tormenta es el mejor guía para navegar días difíciles. La relación entre los tres inadaptados se consolida bajo un compañerismo que roza lo fraternal. Chuck, siempre moviéndose a una velocidad que desafía la física, encuentra en la tranquilidad de Red un ancla necesaria.
Ya no corre solo por el placer de huir, sino porque ha descubierto el valor de estar presente allí donde sus amigos lo necesitan. Por su parte, Bomb ha dejado de ver su propia naturaleza explosiva como una maldición. Con la guía de sus compañeros, ha aprendido a canalizar esa energía en momentos de verdadera necesidad, convirtiéndose en el protector más sensible y cuidadoso de todo el archipiélago. Es conmovedor observar cómo un ave que temía hacer daño a los demás se ha convertido en el pilar emocional del grupo, demostrando que la vulnerabilidad, cuando se acepta con honestidad, es la forma más alta de coraje. En cuanto a la dinámica con los cerdos, la situación ha evolucionado hacia una tregua tensa pero constante que dicta el pulso de la isla. Leonard, aunque sigue siendo un estratega obsesivo, parece haber encontrado en este conflicto un propósito que le mantiene ocupado, evitando que su ambición se vuelva hacia propósitos más oscuros. Esta coexistencia, aunque precaria, ha obligado a los pájaros a abandonar su vida de ensueño y a adoptar una actitud de vigilancia proactiva. Han aprendido que la verdadera libertad no es la ausencia de adversarios, sino la preparación constante para ser mejores ante cualquier desafío. En este nuevo orden mundial, la ingenuidad ha sido sustituida por una sabiduría colectiva que se transmite de generación en generación. Al caer la tarde, cuando el sol se oculta tras el horizonte y el Mighty Eagle observa la actividad desde su atalaya, se percibe una paz distinta en la atmósfera. Ya no es el silencio de una isla aislada y perfecta, sino el murmullo de una sociedad viva que ha aprendido a valorar su integridad sobre todas las cosas. Red se sienta en el límite de su hogar, observando el mar, sabiendo que, aunque los cerdos regresen o nuevos peligros amenacen su existencia, él ya no está solo para enfrentar la marea. Ha comprendido que la fuerza de su carácter, esa misma que lo mantuvo al margen durante tanto tiempo, es la que ahora le permite sostener el peso de su propia felicidad. El relato de los pájaros deja de ser una crónica de supervivencia para convertirse en un testamento de resiliencia, recordándonos que el destino de cada uno se escribe en la valentía de abrazar todas nuestras partes, incluso aquellas que consideramos más difíciles de domesticar. El tejido social de la isla se ha convertido en un tapiz complejo, donde cada hilo cuenta una historia de superación. Ya no se trata de ocultar las diferencias bajo una alfombra de cortesía social, sino de celebrar la diversidad de temperamentos que mantienen el equilibrio. Los ciudadanos, habiendo aprendido la lección de la fragilidad de su utopía, han implementado rituales de integración que incluyen a todos, incluso a los que, como Red en su momento, poseen personalidades que desafían el consenso. Esta inclusión no es un gesto vacío de política, sino una estrategia de supervivencia que reconoce que el eslabón más fuerte es aquel que ha sido forjado en la adversidad. Dentro de este nuevo paradigma, la influencia de Red como figura central es fascinante por su reticencia. Él no busca el liderazgo, ni desea el aplauso, lo cual lo hace aún más creíble como guía. Su estilo de mentoría es pragmático y carente de sentimentalismos innecesarios. Cuando ve a un joven pájaro lidiando con sus propias inseguridades, no le ofrece consuelo falso, sino que le comparte sus cicatrices. Esta honestidad cruda es su mayor contribución a la cultura isleña. Ha logrado erradicar la cultura de la perfección, reemplazándola por una cultura de la autenticidad, donde cada pájaro tiene permiso para estar enojado, ser lento, ser impaciente o ser un poco extraño, siempre y cuando esa energía no dañe al colectivo. Chuck y Bomb, convertidos en los arquitectos de esta nueva convivencia, siguen sorprendiendo por su capacidad de adaptación. Chuck ha encontrado en el estudio de la física y la dinámica de los objetos una salida para su hiperactividad, convirtiéndose en el ingeniero que diseña los sistemas de alarma y defensa de la aldea. Su mente brillante, que antes parecía un caos incontrolable, es ahora el motor que mantiene a la isla un paso por delante de cualquier contingencia. Mientras tanto, Bomb ha florecido en un rol de cuidador. Su empatía natural, refinada por el miedo que alguna vez sintió de sí mismo, lo hace extremadamente atento a las necesidades de los más débiles.
Es el corazón latiente de un grupo que ha aprendido que la fuerza bruta es inútil si no está acompañada de una profunda compasión. La figura de Leonard al otro lado del mar sigue siendo una sombra persistente, pero una sombra que ha perdido su capacidad de intimidar por completo. Los pájaros ya no reaccionan con pánico ante sus intentos de invasión, sino con una calma táctica que desarma al enemigo. Esta relación de rivalidad se ha transformado en un extraño respeto profesional, casi como una partida de ajedrez interminable. Para Red, Leonard ya no es el monstruo que vino a robarle sus huevos, sino un recordatorio constante de que la paz debe ser cuidada, cultivada y defendida con inteligencia. Al final del día, esta convivencia forzada ha sido el catalizador para que los pájaros dejaran de ser aves de corral y se convirtieran en los guardianes de su propio destino, recordándonos que, aunque el pasado no se puede borrar, la forma en que lo integramos en nuestra identidad es lo que define nuestro futuro. La madurez de esta comunidad no solo se refleja en la seguridad de sus defensas, sino en la calidad de sus silencios. Cuando la isla cae en el descanso nocturno, el aire ya no se siente pesado por la ansiedad de ser perfectos, sino ligero con la aceptación de ser reales. Red, que alguna vez caminó bajo el peso de sus propias cejas fruncidas, ahora encuentra momentos de paz al observar las constelaciones sobre el mar, sintiendo que su lugar en el cosmos es, finalmente, indiscutible. La soledad dejó de ser un refugio contra un mundo hostil para convertirse en un espacio de reflexión personal, donde puede calibrar su temperamento antes de cada nuevo día. En este nuevo orden, la figura de los jóvenes pájaros es la que infunde esperanza, pues crecen bajo un paradigma donde la vulnerabilidad no es un estigma, sino un rasgo que se cuida. Los mentores, encabezados por Red, han establecido una tradición donde se narran las historias de la invasión, no como leyendas de glorias pasadas, sino como lecciones vivas sobre la importancia de la vigilancia emocional. Es asombroso ver cómo incluso los juegos de los niños han cambiado, incorporando simulacros de resolución de conflictos que valoran la paciencia sobre la confrontación impulsiva. Han aprendido que la verdadera victoria reside en la capacidad de transformar el conflicto en diálogo, antes de que la necesidad de utilizar la fuerza se vuelva inevitable. Chuck y Bomb, más que aliados, se han vuelto los pilares sobre los que se sostiene este equilibrio psicológico. Chuck, con su mente acelerada, ha comenzado a escribir crónicas de la historia de la isla, asegurándose de que los errores del pasado queden registrados para que las lecciones no se desvanezcan con el paso del tiempo. Bomb, por otro lado, ha cultivado un jardín en el corazón de la aldea, un espacio que requiere la delicadeza que él aprendió a dominar tras tanto tiempo conteniendo su propio fuego. Ver a Bomb trabajar la tierra con una suavidad extrema es una metáfora viviente de su transformación. Alguien que temía destruir todo a su paso ahora se dedica a nutrir la vida desde sus raíces más profundas. Incluso la relación con los cerdos ha mutado hacia algo que roza la curiosidad cultural. A veces, desde la costa, los pájaros observan las maniobras de Leonard con una mezcla de cautela y una pizca de ironía. No es una paz absoluta, pues la naturaleza ambiciosa de los cerdos es inamovible, pero los pájaros han dejado de temer la sombra del invasor para empezar a observar sus patrones con la lucidez de quien conoce sus propias debilidades. La isla ya no es un paraíso ingenuo, sino una fortaleza reflexiva. Red, al mirar a su alrededor, comprende que la lección final que la vida le ha otorgado es la más valiosa de todas, que no necesitamos cambiar quiénes somos para pertenecer, sino encontrar un lugar donde nuestras particularidades sean vistas como los engranajes necesarios para el funcionamiento de un todo mucho más grande, resiliente y profundamente humano, aun cuando habitemos cuerpos de plumas y colores brillantes. La consolidación de esta nueva era trajo consigo una integración inesperada de los elementos que antes dividían a los pájaros. Lo que en el pasado era considerado una excentricidad, como la obsesión de Red por la seguridad o la energía inagotable de Chuck, pasó a ser el estándar de una vigilancia comunitaria eficaz. El entrenamiento, que antes era una imposición,
se convirtió en una actividad lúdica donde los ciudadanos aprendían a reconocer las señales de alarma, transformando la ansiedad colectiva en una coordinación intuitiva que recuerda a las maniobras de las aves migratorias, pero con un propósito de defensa propia y preservación de su estilo de vida. En medio de este ambiente, el Mighty Eagle ha encontrado una labor que finalmente justifica su existencia. Ya no se limita a ser una reliquia en la cima, sino que actúa como una suerte de consejero para los padres y educadores de la isla. Sus relatos sobre las épocas previas a la autosuficiencia sirven como recordatorio de que la complacencia es el preludio de cualquier desastre. Esta relación intergeneracional ha cerrado la brecha entre los ancianos que vivieron el aislamiento y los jóvenes que han crecido con la amenaza de los cerdos como un hecho cotidiano, creando un tejido social robusto, donde el conocimiento histórico es la herramienta más poderosa para mantener la paz. El papel de los cerdos, aunque reducido a una presencia fronteriza, ha provocado que los pájaros desarrollen una cultura de la innovación. Inspirados por los artilugios porcinos, muchos habitantes han comenzado a experimentar con la ingeniería y la mecánica. Es común ver a los pájaros diseñando sus propias estructuras, mejorando sus nidos y creando métodos de comunicación a larga distancia que harían sonrojar a cualquier civilización moderna. Esta sed de superación es, posiblemente, el legado más duradero de la crisis, pues ha demostrado que incluso la especie más pacífica y sedentaria puede florecer cuando se le obliga a mirar más allá de sus comodidades inmediatas. Red, al observar este progreso desde la tranquilidad de su nueva morada, siente una satisfacción profunda que nunca hubiera imaginado en su juventud. Ya no le molesta que otros pájaros le busquen o que la comunidad dependa de su juicio para resolver disputas menores. Ha aceptado su rol como un pilar inamovible, no por decreto, sino por el respeto ganado a través de su constancia y su honestidad inquebrantable. Al atardecer, cuando el viento sopla desde el mar y las luces de los nidos empiezan a parpadear como estrellas terrestres, Red se da cuenta de que su verdadera victoria no fue salvar los huevos aquel día, sino haber construido una realidad donde, sin importar lo que el futuro depare, ellos siempre sabrán cómo sostenerse los unos a los otros, convirtiendo cada desafío en una oportunidad para ser, simplemente, mejores versiones de sí mismos. La transformación del paisaje en la isla es, posiblemente, el reflejo más palpable de la metamorfosis interna de sus habitantes. Las estructuras, antes sencillas y casi infantiles, han dado paso a una arquitectura que prioriza la funcionalidad sin sacrificar la belleza natural. Se han integrado vigas de madera reforzada y sistemas de poleas que permiten una movilidad rápida entre las copas de los árboles, una innovación inspirada por la necesidad de reacción inmediata ante las incursiones de los cerdos. Red, en sus paseos matutinos, observa con un orgullo silencioso cómo su hogar se ha convertido en un bastión de ingenio. Él fue quien inició este cambio al cuestionar la vulnerabilidad de sus propias paredes años atrás, y ahora ve esa misma inquietud convertida en una forma de vida colectiva. Esta eficiencia constructiva ha traído consigo un sentido de propósito renovado para personajes como Bomb. Él, que antaño sufría por no encajar en la calma estática de la aldea, ha liderado las labores de fortalecimiento de los nidos exteriores. Su labor no solo es física, sino emocional. Al tocar cada rama y cada piedra, Bomb transmite una sensación de seguridad a los más pequeños, enseñándoles que la fuerza, cuando se aplica con cuidado y propósito, es una virtud protectora. Sus amigos, Chuck y Red, a menudo se reúnen con él al final del día para observar el horizonte, compartiendo breves momentos de silencio donde la complicidad sobra. Es en esos instantes donde se hace evidente que, aunque el mundo exterior sigue siendo una amenaza latente, el refugio que han construido entre los tres es invulnerable. La comunicación entre los pájaros también ha adquirido una sofisticación inusual. El lenguaje se ha vuelto más preciso, reflejando una mente colectiva que prefiere el análisis sobre la suposición. Chuck, con su mente analítica y veloz,
Ha implementado un sistema de señales visuales y sonoras que permite a toda la población reaccionar al unísono ante cualquier peligro. Una coreografía social que parece casi una danza perfectamente ensayada. Ver a la comunidad moverse con esta destreza es un alivio para Red, quien ha aprendido a delegar su responsabilidad, confiando en que el sistema que ayudó a crear es lo suficientemente fuerte para sostenerse sin su intervención constante. Por su parte, la figura del Mighty Eagle se ha suavizado con el paso del tiempo. Ya no se presenta como un dios lejano, sino como un abuelo cascarrabias pero afectuoso que frecuenta las plazas públicas para contar sus batallas. Escuchar sus historias se ha vuelto un rito de paso para las nuevas generaciones, quienes aprenden de él no la infalibilidad del héroe, sino el valor de reconocer los errores y la importancia de la redención. Este intercambio constante entre el pasado mítico y el presente activo ha dado a la sociedad de los pájaros una identidad sólida y bien cimentada. Al caer la noche, cuando las luces de la aldea brillan con la calidez de 1000 hogares protegidos, Red sabe que el mayor triunfo no es la paz absoluta, sino la certeza de que, frente a cualquier adversidad, siempre encontrarán una manera de mantenerse unidos, demostrando que incluso en un mundo de incertidumbre, el coraje de ser auténticos siempre prevalece. El legado de esta transformación se manifiesta con mayor claridad en los rituales diarios que ahora definen la identidad de los pájaros. Lo que antes eran reuniones sociales vacías de contenido, se han convertido en espacios de debate constructivo donde cada voz tiene un lugar. Red, lejos de ser el paria que caminaba solitario, se ha integrado de una forma orgánica, siendo el puente entre las viejas estructuras de pensamiento y las nuevas exigencias de supervivencia. Su presencia en estas asambleas es un ancla de realismo. Él es quien recuerda a todos, con su habitual franqueza, que la tranquilidad no es un estado permanente, sino un privilegio que se mantiene gracias a la vigilancia constante y la honestidad radical entre vecinos. Chuck ha encontrado en este nuevo orden un escenario donde su hiperactividad ya no es un estigma, sino un motor de progreso técnico. Ha tomado la responsabilidad de supervisar la red de mensajeros, utilizando su velocidad natural para conectar los puntos más remotos de la isla, garantizando que ninguna zona quede desprotegida o aislada. Su alegría contagiosa, equilibrada por el pragmatismo que ha aprendido de Red, ha transformado el ambiente de trabajo en una sinergia donde la eficiencia no está reñida con la camaradería. Ver a Chuck trabajar es observar a un individuo que finalmente ha reconciliado sus capacidades con un propósito noble, lo cual es, en sí mismo, un testimonio de cómo la aceptación personal puede detonar un impacto positivo en toda la escala social. Bohm, por otro lado, ha explorado la faceta del arte como medio de contención y expresión. En el corazón de la aldea, ha levantado una serie de estructuras decorativas hechas de materiales recuperados de antiguos intentos de invasión, transformando los restos de la guerra en piezas que celebran la resiliencia. Sus amigos lo observan con asombro mientras esculpe formas complejas, usando sus habilidades para detonar con una precisión quirúrgica que, en manos de otros, sería solo caos. Es una metáfora de su alma, alguien que fue definido por el miedo a ser un arma. Hoy es un creador que entiende el valor de la materia y la paciencia. Esta faceta artística ha contagiado a la comunidad, fomentando un florecimiento creativo que demuestra que, cuando el miedo se disipa, la vida busca naturalmente expresarse a través de la belleza. La relación de los pájaros con el horizonte y con los cerdos que aguardan al otro lado del mar se ha equilibrado en un respeto que roza lo estoico. Ya no hay ilusiones de que los cerdos desaparezcan, pero tampoco hay miedo paralizante. Existe un acuerdo silencioso de que el mundo es un lugar donde conviven la ambición depredadora y la resistencia pacífica, y en este duelo, los pájaros han aprendido a jugar con sus propias reglas. Red, sentado bajo el cielo que empieza a teñirse de violeta, siente que su vida ha encontrado por fin una coherencia que no dependía de la aprobación externa, sino de la paz interna de saberse útil y parte de un todo. Su historia, y la de sus inadaptados amigos, permanece como un faro para cualquier ser que, en algún punto de su camino,
se haya sentido demasiado diferente para encajar en el molde del mundo, recordándole que a veces es precisamente esa diferencia la pieza necesaria para salvar el rompecabezas. El equilibrio alcanzado en la isla ha dado lugar a una cultura donde la introspección es tan valorada como la defensa activa. Los pájaros han desarrollado una costumbre de reunirse en los riscos al amanecer, no solo para otear el mar en busca de amenazas, sino para practicar un ejercicio de honestidad emocional que llaman la puesta de sol del alma. En estos momentos, cualquier habitante puede expresar sus frustraciones, sus miedos o sus deseos de cambio sin temor a ser juzgado. Red, que alguna vez fue el máximo exponente de la represión y la explosión incontrolada, actúa como el moderador informal de estos encuentros, demostrando con su actitud serena que el autoconocimiento es la armadura más resistente que un individuo puede poseer. Chuck ha llevado este espíritu de mejora a un plano pedagógico, creando una academia de habilidades donde los pájaros más jóvenes aprenden a canalizar sus talentos particulares hacia el bienestar común. Ya no se busca estandarizar el comportamiento, sino potenciar las peculiaridades de cada individuo, entendiendo que el pájaro más veloz es tan valioso para la vigilancia como el más fuerte lo es para la construcción. Este enfoque ha eliminado las presiones sociales que antes asfixiaban a los inadaptados, creando una generación de jóvenes aves que crecen con la confianza de que sus rarezas son, en realidad, los superpoderes que mantienen a flote a la comunidad. Bomb, por su parte, se ha convertido en el consejero espiritual de aquellos que, como él, luchan contra tempestades internas. Su capacidad para sentir profundamente, lejos de ser una carga, es vista ahora como una forma de sabiduría empática. Es frecuente ver a otros pájaros acercarse a él solo para compartir un momento de silencio o buscar un consejo sobre cómo gestionar la ansiedad. La presencia de Bomb es un recordatorio constante de que la verdadera fortaleza reside en la capacidad de ser vulnerable, de abrazar las sombras propias y de permitir que otros encuentren refugio en nuestra humanidad compartida. Él ha transformado su trauma en un jardín de empatía donde florece la seguridad emocional de toda la isla. Incluso los cerdos, desde su perspectiva lejana y envidiosa, han empezado a cambiar su comportamiento, influidos de alguna manera por la solidez que proyectan los pájaros. Aunque las tensiones nunca se disipan por completo, el respeto por el territorio ajeno ha aumentado, en gran medida porque los pájaros ya no muestran debilidad ni desorientación. La relación se ha convertido en una danza de poder donde el respeto se gana no mediante la sumisión, sino a través de la firmeza inquebrantable. Red observa todo esto con una mirada madura, consciente de que la paz es un edificio que se construye ladrillo a ladrillo cada día. Sabe que, si bien la tormenta puede volver a amenazar el horizonte, el refugio que ellos mismos han erigido no solo resistirá, sino que seguirá creciendo, nutrido por la certeza de que, al aceptar nuestras imperfecciones, descubrimos nuestra verdadera esencia como guardianes de nuestra propia historia. Esta evolución hacia una sociedad reflexiva ha permeado incluso en el arte y el folclore de la isla. Las nuevas pinturas rupestres que adornan las cuevas ya no glorifican solo la victoria en la batalla contra los cerdos, sino que inmortalizan momentos de superación personal. El día que alguien se atrevió a admitir su tristeza, o la ocasión en que la torpeza de uno se convirtió en la salvación de muchos. Estas representaciones visuales son un bálsamo para la memoria colectiva, eliminando la vergüenza de los errores del pasado y reemplazándola por una narrativa donde cada cicatriz es una línea que embellece el cuadro completo de su existencia. Red, al ver estas imágenes, siente que su propia historia, aquella de cejas pobladas, aislamiento y rencor, ya no es un estigma, sino la piedra angular sobre la que todos los demás han aprendido a edificarse. La dinámica entre Red y su entorno ha adquirido un matiz de gratitud silenciosa que se manifiesta en los pequeños gestos cotidianos. Un asentimiento de cabeza al cruzarse en el camino, una fruta fresca dejada en su alféizar, o el simple hecho de que nadie se aparte ya de su lado cuando camina por la plaza. Él ha comprendido que la redención no era ser perdonado por la comunidad, sino permitirse a sí mismo ser parte de ella.
Esta simbiosis le ha devuelto una curiosidad por la vida que el cinismo le había arrebatado. Ya no mira el horizonte solo para vigilar a los barcos de Leonard, sino para contemplar la belleza de un mundo que, a pesar de sus peligros, merece ser vivido con plenitud. Chuck, por su parte, ha empezado a mentorizar a los más pequeños en la técnica de la observación activa. Les enseña que la velocidad no sirve de nada si los ojos no están entrenados para leer las intenciones del entorno. Su faceta de maestro ha templado su personalidad frenética. Cuando habla ante una clase de polluelos, su tono baja y su gesticulación se calma, revelando a un individuo que ha encontrado su centro. Ver a Chuck, el eterno impulsivo, cultivando la paciencia en otros es quizás una de las mayores victorias de la historia de la isla. Es la prueba definitiva de que cuando a un individuo se le da un propósito que trasciende sus propios límites, es capaz de evolucionar de formas que nadie, ni él mismo, habría imaginado. Por último, la relación con los cerdos ha dejado de ser una obsesión para convertirse en un recordatorio de la condición humana y porcina, ante el deseo y el vacío. Los pájaros han comenzado a ver en los cerdos un espejo distorsionado de su propia ambición antigua. Al observar a Leonard y sus secuaces, ya no sienten rabia, sino una forma extraña de lástima por su incapacidad de encontrar plenitud en la convivencia. Esta superioridad moral, que no nace del orgullo sino de la paz interior, es el arma más eficaz que poseen. Saben que mientras los cerdos busquen llenar un vacío eterno con conquistas, los pájaros habrán ganado la batalla más importante, la de ser suficientes para sí mismos. Al caer la noche, la isla no es solo un refugio contra los cerdos, es un faro de resiliencia donde cada habitante sabe, con absoluta certeza, que su autenticidad es su mayor baluarte contra cualquier oscuridad que pretenda invadirlos. El ciclo de los días en la isla ha adquirido una cualidad casi sagrada, una coreografía donde el deber y la libertad se entrelazan sin fricciones. La arquitectura de la aldea, que alguna vez fue un símbolo de fragilidad, ha sido transformada por una visión colectiva que combina la elegancia de lo natural con la robustez de lo aprendido. Se han levantado miradores tallados en la propia piedra, no con la intención de encerrar a los pájaros, sino para ofrecerles una perspectiva más amplia del mundo. Desde estos puntos elevados, el horizonte ya no se percibe como una amenaza inminente, sino como un lienzo infinito donde la vida sigue su curso, permitiendo que cada habitante se sienta un poco más dueño de su destino. En este nuevo orden, la melancolía que solía impregnar las tardes de Red se ha transformado en una reflexión serena. Su hogar, antaño un refugio amurallado contra las interacciones sociales, es ahora un centro de reuniones donde se intercambian ideas y se gestan los planes para el mañana. Es común verlo sentado en su umbral, observando a las nuevas generaciones correr con libertad. En sus ojos ya no habita el resentimiento del marginado, sino la mirada protectora de quien ha comprendido que la verdadera fuerza de un individuo se mide por la calidad de las conexiones que decide mantener. Él, que aprendió a sobrevivir mediante la negación de los vínculos, ahora descubre en ellos su mayor fuente de resistencia. Chuck y Bomb, inseparables en esta evolución, actúan como las dos fuerzas que mantienen el espíritu de la isla en movimiento. Chuck ha canalizado su energía inagotable en la gestión de las rutas de comunicación. Su habilidad para estar en todas partes no solo garantiza la seguridad, sino que ha convertido la aldea en un centro de intercambio constante donde la información fluye con la misma vitalidad que las corrientes marinas. Bomb, en cambio, ha encontrado su plenitud en el cuidado de los huertos y los jardines comunitarios. Verlo cultivar la tierra con una delicadeza extrema es una imagen que conmueve a todos. Un pájaro cuyo cuerpo es sinónimo de destrucción ha optado por consagrarse a la creación. Sus manos, que antes temblaban al acercarse a los demás por miedo a ser una carga, hoy sostienen la vida misma, siendo un recordatorio constante para la comunidad de que el cambio es el acto más noble del que alguien es capaz. La coexistencia con los cerdos, aunque permanece como una tensión constante bajo la superficie, ha madurado hacia algo que roza la curiosidad académica.
En las fronteras de la isla, los pájaros ya no solo observan con sospecha, estudian los métodos de sus vecinos, no para imitarlos, sino para comprender las fisuras en su ambición. Esta sabiduría táctica ha despojado a los cerdos de su poder para infundir terror. Leonard, desde sus distantes bastiones, parece reconocer este cambio de paradigma. La isla ya no es un lugar al que invadir fácilmente, sino una comunidad que respira al unísono, organizada por una inteligencia colectiva que los cerdos no logran descifrar. Al llegar la noche, cuando el silencio se asienta sobre las copas de los árboles, la isla parece suspirar en armonía. El Mighty Eagle, desde su percha en la roca, contempla con una paz finalmente ganada cómo la leyenda ha dejado de ser necesaria. Ya no son las grandes gestas las que definen el carácter de los suyos, sino la constancia de vivir con autenticidad cada nuevo amanecer. Para Red, este es el epílogo de su transformación. Entender que la felicidad no es la ausencia de conflictos ni de cerdos en el horizonte, sino la convicción profunda de que, pase lo que pase, él y su comunidad son, por fin, los autores de su propia historia, capaces de bailar sobre las cicatrices y encontrar, entre los escombros del pasado, la madera necesaria para construir un futuro que les pertenezca por derecho propio. Hola a todos, bienvenidos al canal Plot Crunch. Si les gusta el contenido, les invito a suscribirse al canal y a dejar un buen like para apoyar el video. El día de hoy vamos a analizar la película de Angry Birds de 2016. La historia comienza en una isla paradisíaca donde los pájaros viven una existencia idílica. Aunque para Red, un pájaro de cejas pobladas y temperamento explosivo, la vida es una cadena de decepciones. Red es un marginado social que, cansado de las injusticias, se gana la vida como un solitario repartidor de mensajería, un trabajo que apenas le permite conectar con los demás. Su frustración no es gratuita, sino el resultado de un trauma infantil que lo obligó a desarrollar una coraza defensiva, esa misma que lo hace destacar en un mundo donde la positividad tóxica es la norma. Todo cambia cuando un barco misterioso atraca en la orilla, transportando a unos cerdos verdes que se presentan como viajeros amigables. Mientras la mayoría de los habitantes de la isla se dejan llevar por la novedad y la astucia de los recién llegados, Red sospecha desde el primer momento. Él posee un instinto agudo, una habilidad casi detectivesca que lo lleva a cuestionar las intenciones de Leonard, el líder porcino, quien oculta bajo su carisma una agenda expansiva para robar los preciados huevos de la comunidad. Esta dinámica es fascinante porque refleja cómo la sociedad suele despreciar a quienes cuestionan el statu quo, prefiriendo la comodidad de una mentira agradable antes que la incomodidad de la verdad. Al ser ignorado por las autoridades, Red busca ayuda en otros inadaptados, Chuck y Bomb, quienes también cargan con el peso de no encajar en los estándares de normalidad de la isla. Chuck, con su hiperactividad que recuerda a los grandes cómicos de la era dorada del cine, y Bomb, que lucha por controlar un poder explosivo derivado de su ansiedad, forman un trío que es el corazón emocional de la película. Juntos emprenden un viaje hacia la montaña donde habita el legendario Mighty Eagle, una figura que en su momento fue un héroe inspirador, pero que ahora se ha convertido en un ermitaño cínico. Este encuentro es un reflejo de la desmitificación de los ídolos, mostrando que incluso aquellos que consideramos inalcanzables pueden caer víctimas del ego y la autocomplacencia. Cuando los cerdos finalmente ejecutan su plan y roban los huevos, el caos se apodera de la isla. Es en este momento de crisis cuando Red asume su rol de líder, comprendiendo que su ira no es un defecto, sino una herramienta que, bien canalizada, sirve para proteger aquello que ama. La batalla final es un despliegue de ingenio táctico, donde los pájaros deben aprovechar sus peculiaridades físicas para recuperar su futuro. La transformación de Red es completa, no porque haya dejado de ser quien es, sino porque finalmente encuentra un propósito que trasciende su soledad. La historia concluye con la reconciliación entre el individuo y su comunidad, recordándonos que, a veces, los héroes más grandes son aquellos que tienen la valentía de ser ellos mismos,
incluso cuando el mundo prefiere que se queden callados. La redención de Red no es simplemente una victoria militar contra los cerdos, sino una validación de su propia existencia. Tras el conflicto, vemos a un protagonista que ha aprendido a navegar su temperamento sin que éste lo consuma. La comunidad, que antes lo veía como una nota discordante en su armonía forzada, empieza a comprender que la vigilancia y el cuestionamiento constante, rasgos intrínsecos de nuestro héroe, son necesarios para la supervivencia. Red ya no es el pájaro amargado de las cejas pobladas, sino el guardián de una paz ganada a base de esfuerzo, alguien que entiende que la verdadera felicidad no es la ausencia de problemas, sino la capacidad de afrontarlos sin perder la identidad en el camino. Por otro lado, la figura de Leonard, el líder porcino, se revela como un antagonista complejo. Aunque su objetivo era el robo de los huevos, su personalidad proyecta una ambición desmedida que a menudo vemos en el mundo corporativo o político. Esa necesidad insaciable de obtener más a costa de la estabilidad ajena. Su derrota no solo le cuesta el botín, sino que marca el inicio de una rivalidad eterna, un juego del gato y el ratón que, curiosamente, parece darle un nuevo sentido a la vida de ambos bandos. Los cerdos, lejos de desaparecer, se convierten en los vecinos incómodos, obligando a los pájaros a estar siempre alerta, rompiendo así la burbuja de ingenuidad en la que vivían al principio del relato. Chuck y Bomb, por su parte, atraviesan sus propias transformaciones personales. Chuck deja de ser solo el alivio cómico que vive a 1000 kilómetros por hora para entender que su velocidad debe tener una dirección, una meta clara. Bomb, tras años de represión emocional donde su miedo a explotar le impedía ser libre, encuentra en el valor de sus amigos la seguridad necesaria para soltar su carga de manera controlada. Es hermoso observar cómo el cine animado logra encapsular estas inseguridades humanas en aves de colores vivos, recordándonos que todos, en algún momento, nos hemos sentido como inadaptados buscando nuestro lugar en el mundo. La conclusión de esta odisea no es un final feliz de cuento de hadas, sino un nuevo comienzo. El Mighty Eagle, tras salir de su letargo en la cima de la montaña, recupera una parte de su orgullo perdido al presenciar la valentía de la nueva generación. Aunque él mismo admite que su época de gloria quedó atrás, su participación en la batalla final sirve como un puente entre el pasado mítico y el presente terrenal. Al final, los huevos han sido rescatados y la isla ha sobrevivido, pero el cambio más profundo ocurre en el interior de cada habitante. Ya no son seres aislados por normas sociales impuestas, sino una comunidad fortalecida por la aceptación de sus defectos y la fuerza de su unidad, demostrando que incluso en la adversidad, la chispa de la autenticidad puede cambiar el destino de todo un ecosistema. Esta evolución de los personajes resuena con una profundidad casi literaria, especialmente cuando observamos el simbolismo detrás de la reconstrucción de la aldea. Al ver las casas y los nidos siendo levantados nuevamente sobre las ruinas, los pájaros ya no construyen con la misma ingenuidad de antaño. Han pasado de vivir en una utopía frágil a establecer una estructura defensiva que reconoce la realidad del mundo exterior. Red, ahora integrado plenamente en el tejido social, observa este progreso con una mirada distinta, una que mezcla la melancolía del pasado con la determinación del futuro. Su soledad, que antes era una herida abierta, se transforma en una independencia sabia, permitiéndole entender que puede estar acompañado sin perder su esencia. El contraste visual entre la pulcritud inicial de la isla y el desorden constructivo posterior es una metáfora perfecta de la madurez. La vida, al igual que los personajes de este relato, gana profundidad a través de sus cicatrices. Bomb, en particular, destaca en este nuevo orden, demostrando que su capacidad para detonar ya no es un estigma que debe ocultar bajo una fachada de normalidad, sino una herramienta valiosa de defensa. Es conmovedor ver cómo sus amigos, en lugar de pedirle que se reprima, aprenden a valorar el riesgo y la potencia que él representa.
Esta aceptación colectiva es el mayor triunfo de la película, sugiriendo que la verdadera fortaleza reside en reconocer y abrazar lo que nos hace diferentes. Por su parte, la velocidad frenética de Chuck encuentra un propósito práctico y noble en este nuevo equilibrio. Al igual que un atleta que ha encontrado su disciplina tras años de dispersión, Chuck utiliza su energía para mantener la vigilancia, convirtiéndose en el protector natural del perímetro. Su lealtad hacia Red, forjada en el fuego de la batalla, es una amistad que trasciende las palabras. Es la conexión de quienes han visto el abismo y han decidido construir un puente sobre él juntos. Esta camaradería es el pegamento que sostiene a esta sociedad recién formada, demostrando que incluso ante el acecho constante de los cerdos, la alegría y el humor siguen siendo las mejores armas de defensa. Incluso el Mighty Eagle, al observar desde la distancia, parece entender que su legado no reside en las estatuas que le construyeron, sino en el ímpetu de aquellos jóvenes que ahora caminan con la frente en alto. Su propia redención es sutil pero significativa, pues al reconocer su egoísmo, permite que los demás brillen. El mensaje es claro y potente para cualquier espectador. El heroísmo no consiste en la ausencia de errores o en la infalibilidad, sino en la capacidad de levantarse y asumir la responsabilidad cuando las circunstancias nos obligan a ser mejores de lo que creíamos ser. La historia de Red y su comunidad se convierte así en un recordatorio eterno de que, en un mundo incierto, lo único que realmente poseemos es nuestra voluntad de ser auténticos y nuestra capacidad de cuidar a quienes caminan a nuestro lado. El impacto de esta transformación se extiende más allá de los límites físicos de la aldea, impregnando cada rincón de la vida cotidiana. La arquitectura reconstruida, lejos de ser una simple restauración de lo perdido, adopta elementos de la astucia porcina que tanto temían. Es fascinante ver cómo los pájaros aprenden a integrar la creatividad de sus enemigos para fortalecer su propia seguridad, demostrando una madurez intelectual asombrosa. Ya no son las aves ingenuas que confiaban ciegamente en cualquier extraño. Ahora poseen la cautela de quien conoce el sabor de la traición, pero se niega a dejar que el cinismo opaque su alegría de vivir. Red, en particular, comienza a explorar un terreno emocional que antes le resultaba ajeno: la vulnerabilidad compartida. Ya no camina por las calles como un paria que esquiva las miradas, sino como un ciudadano que comprende su valor. Sus ojos, que siempre reflejaron una chispa de desdén, ahora contienen un matiz de compasión, especialmente al observar a los más jóvenes de la isla. Él sabe mejor que nadie que el mundo puede ser un lugar cruel con los diferentes, y se convierte en una especie de mentor silencioso para aquellos que no terminan de encajar. Su presencia es un recordatorio constante de que la ira, cuando se transmuta en pasión por proteger al prójimo, se convierte en la forma más noble de amor. Por otro lado, la relación entre Leonard y Red adquiere una dimensión casi shakespeariana. A pesar de los conflictos, existe un respeto mutuo nacido en el fragor de la batalla. Leonard, con su megalomanía y sus planes erráticos, representa el deseo incesante de progreso sin ética, mientras que Red encarna la resistencia moral. En esta danza interminable entre ambos bandos, se gesta una convivencia forzada que, irónicamente, impulsa a ambos grupos a mejorar. La competencia, si bien nace de la fricción, empuja a los pájaros a innovar y a los cerdos a observar con una envidia mal disimulada. Es esta tensión constante la que mantiene a la isla vibrante, recordándoles que la complacencia fue lo que casi les cuesta su futuro. Al cerrar este capítulo, nos queda la imagen de una comunidad que ha aprendido a bailar sobre sus propias cicatrices. Chuck y Bomb, con su dinamismo y su fuerza contenida, simbolizan la vitalidad de esta nueva era, donde el humor y la lealtad son el escudo más resistente. El Mighty Eagle, retirado en su roca, ya no es un ídolo de bronce, sino un anciano sabio que finalmente ha encontrado la paz al ver que el mundo no depende de su propia leyenda, sino del corazón de sus sucesores. La lección final que nos deja esta travesía es que la pertenencia no es un regalo que nos otorgan los demás,
sino un lugar que conquistamos cuando decidimos, con todas nuestras contradicciones, ser los dueños de nuestra propia historia. La paz, tal como la han construido, es frágil y costosa, pero es auténtica. Y en ese sentido, el sacrificio de Red y sus amigos ha valido cada segundo de angustia. A medida que las estaciones cambian en la isla, la vida cotidiana de nuestros héroes adquiere un nuevo ritmo, uno que equilibra la vigilancia necesaria con una alegría renovada. La reconstrucción no se limitó a las paredes de madera o las estructuras de piedra, sino que se extendió a los lazos invisibles que mantienen unida a la comunidad. Red, por primera vez en su vida, comienza a experimentar la calidez de la aceptación genuina, no como un premio a su heroísmo, sino como una consecuencia natural de ser visto tal cual es. Sus antiguos vecinos, quienes antes le evitaban por miedo a sus explosiones, ahora buscan su consejo, reconociendo que aquel que aprendió a gestionar su propia tormenta es el mejor guía para navegar días difíciles. La relación entre los tres inadaptados se consolida bajo un compañerismo que roza lo fraternal. Chuck, siempre moviéndose a una velocidad que desafía la física, encuentra en la tranquilidad de Red un ancla necesaria. Ya no corre solo por el placer de huir, sino porque ha descubierto el valor de estar presente allí donde sus amigos lo necesitan. Por su parte, Bomb ha dejado de ver su propia naturaleza explosiva como una maldición. Con la guía de sus compañeros, ha aprendido a canalizar esa energía en momentos de verdadera necesidad, convirtiéndose en el protector más sensible y cuidadoso de todo el archipiélago. Es conmovedor observar cómo un ave que temía hacer daño a los demás se ha convertido en el pilar emocional del grupo, demostrando que la vulnerabilidad, cuando se acepta con honestidad, es la forma más alta de coraje. En cuanto a la dinámica con los cerdos, la situación ha evolucionado hacia una tregua tensa pero constante, que dicta el pulso de la isla. Leonard, aunque sigue siendo un estratega obsesivo, parece haber encontrado en este conflicto un propósito que le mantiene ocupado, evitando que su ambición se vuelva hacia propósitos más oscuros. Esta coexistencia, aunque precaria, ha obligado a los pájaros a abandonar su vida de ensueño y a adoptar una actitud de vigilancia proactiva. Han aprendido que la verdadera libertad no es la ausencia de adversarios, sino la preparación constante para ser mejores ante cualquier desafío. En este nuevo orden mundial, la ingenuidad ha sido sustituida por una sabiduría colectiva que se transmite de generación en generación. Al caer la tarde, cuando el sol se oculta tras el horizonte y el Mighty Eagle observa la actividad desde su atalaya, se percibe una paz distinta en la atmósfera. Ya no es el silencio de una isla aislada y perfecta, sino el murmullo de una sociedad viva que ha aprendido a valorar su integridad sobre todas las cosas. Red se sienta en el límite de su hogar, observando el mar, sabiendo que, aunque los cerdos regresen o nuevos peligros amenacen su existencia, él ya no está solo para enfrentar la marea. Ha comprendido que la fuerza de su carácter, esa misma que lo mantuvo al margen durante tanto tiempo, es la que ahora le permite sostener el peso de su propia felicidad. El relato de los pájaros deja de ser una crónica de supervivencia para convertirse en un testamento de resiliencia, recordándonos que el destino de cada uno se escribe en la valentía de abrazar todas nuestras partes, incluso aquellas que consideramos más difíciles de domesticar. El tejido social de la isla se ha convertido en un tapiz complejo, donde cada hilo cuenta una historia de superación. Ya no se trata de ocultar las diferencias bajo una alfombra de cortesía social, sino de celebrar la diversidad de temperamentos que mantienen el equilibrio. Los ciudadanos, habiendo aprendido la lección de la fragilidad de su utopía, han implementado rituales de integración que incluyen a todos, incluso a los que, como Red en su momento, poseen personalidades que desafían el consenso. Esta inclusión no es un gesto vacío de política, sino una estrategia de supervivencia que reconoce que el eslabón más fuerte es aquel que ha sido forjado en la adversidad. Dentro de este nuevo paradigma, la influencia de Red como figura central es fascinante por su reticencia. Él no busca el liderazgo, ni desea el aplauso,
lo cual lo hace aún más creíble como guía. Su estilo de mentoría es pragmático y carente de sentimentalismos innecesarios. Cuando ve a un joven pájaro lidiando con sus propias inseguridades, no le ofrece consuelo falso, sino que le comparte sus cicatrices. Esta honestidad cruda es su mayor contribución a la cultura isleña. Ha logrado erradicar la cultura de la perfección, reemplazándola por una cultura de la autenticidad, donde cada pájaro tiene permiso para estar enojado, ser lento, ser impaciente o ser un poco extraño, siempre y cuando esa energía no dañe al colectivo. Chuck y Bomb, convertidos en los arquitectos de esta nueva convivencia, siguen sorprendiendo por su capacidad de adaptación. Chuck ha encontrado en el estudio de la física y la dinámica de los objetos una salida para su hiperactividad, convirtiéndose en el ingeniero que diseña los sistemas de alarma y defensa de la aldea. Su mente brillante, que antes parecía un caos incontrolable, es ahora el motor que mantiene a la isla un paso por delante de cualquier contingencia. Mientras tanto, Bomb ha florecido en un rol de cuidador. Su empatía natural, refinada por el miedo que alguna vez sintió de sí mismo, lo hace extremadamente atento a las necesidades de los más débiles. Es el corazón latiente de un grupo que ha aprendido que la fuerza bruta es inútil si no está acompañada de una profunda compasión. La figura de Leonard al otro lado del mar sigue siendo una sombra persistente, pero una sombra que ha perdido su capacidad de intimidar por completo. Los pájaros ya no reaccionan con pánico ante sus intentos de invasión, sino con una calma táctica que desarma al enemigo. Esta relación de rivalidad se ha transformado en un extraño respeto profesional, casi como una partida de ajedrez interminable. Para Red, Leonard ya no es el monstruo que vino a robarle sus huevos, sino un recordatorio constante de que la paz debe ser cuidada, cultivada y defendida con inteligencia. Al final del día, esta convivencia forzada ha sido el catalizador para que los pájaros dejaran de ser aves de corral y se convirtieran en los guardianes de su propio destino, recordándonos que, aunque el pasado no se puede borrar, la forma en que lo integramos en nuestra identidad es lo que define nuestro futuro. La madurez de esta comunidad no solo se refleja en la seguridad de sus defensas, sino en la calidad de sus silencios. Cuando la isla cae en el descanso nocturno, el aire ya no se siente pesado por la ansiedad de ser perfectos, sino ligero con la aceptación de ser reales. Red, que alguna vez caminó bajo el peso de sus propias cejas fruncidas, ahora encuentra momentos de paz al observar las constelaciones sobre el mar, sintiendo que su lugar en el cosmos es, finalmente, indiscutible. La soledad dejó de ser un refugio contra un mundo hostil para convertirse en un espacio de reflexión personal, donde puede calibrar su temperamento antes de cada nuevo día. En este nuevo orden, la figura de los jóvenes pájaros es la que infunde esperanza, pues crecen bajo un paradigma donde la vulnerabilidad no es un estigma, sino un rasgo que se cuida. Los mentores, encabezados por Red, han establecido una tradición donde se narran las historias de la invasión, no como leyendas de glorias pasadas, sino como lecciones vivas sobre la importancia de la vigilancia emocional. Es asombroso ver cómo incluso los juegos de los niños han cambiado, incorporando simulacros de resolución de conflictos que valoran la paciencia sobre la confrontación impulsiva. Han aprendido que la verdadera victoria reside en la capacidad de transformar el conflicto en diálogo, antes de que la necesidad de utilizar la fuerza se vuelva inevitable. Chuck y Bomb, más que aliados, se han vuelto los pilares sobre los que se sostiene este equilibrio psicológico. Chuck, con su mente acelerada, ha comenzado a escribir crónicas de la historia de la isla, asegurándose de que los errores del pasado queden registrados para que las lecciones no se desvanezcan con el paso del tiempo. Bomb, por otro lado, ha cultivado un jardín en el corazón de la aldea, un espacio que requiere la delicadeza que él aprendió a dominar tras tanto tiempo conteniendo su propio fuego. Ver a Bomb trabajar la tierra con una suavidad extrema es una metáfora viviente de su transformación. Alguien que temía destruir todo a su paso ahora se dedica a nutrir la vida desde sus raíces más profundas.
Incluso la relación con los cerdos ha mutado hacia algo que roza la curiosidad cultural. A veces, desde la costa, los pájaros observan las maniobras de Leonard con una mezcla de cautela y una pizca de ironía. No es una paz absoluta, pues la naturaleza ambiciosa de los cerdos es inamovible, pero los pájaros han dejado de temer la sombra del invasor para empezar a observar sus patrones con la lucidez de quien conoce sus propias debilidades. La isla ya no es un paraíso ingenuo, sino una fortaleza reflexiva. Red, al mirar a su alrededor, comprende que la lección final que la vida le ha otorgado es la más valiosa de todas, que no necesitamos cambiar quiénes somos para pertenecer, sino encontrar un lugar donde nuestras particularidades sean vistas como los engranajes necesarios para el funcionamiento de un todo mucho más grande, resiliente y profundamente humano, aun cuando habitemos cuerpos de plumas y colores brillantes. La consolidación de esta nueva era trajo consigo una integración inesperada de los elementos que antes dividían a los pájaros. Lo que en el pasado era considerado una excentricidad, como la obsesión de Red por la seguridad o la energía inagotable de Chuck, pasó a ser el estándar de una vigilancia comunitaria eficaz. El entrenamiento, que antes era una imposición, se convirtió en una actividad lúdica donde los ciudadanos aprendían a reconocer las señales de alarma, transformando la ansiedad colectiva en una coordinación intuitiva que recuerda a las maniobras de las aves migratorias, pero con un propósito de defensa propia y preservación de su estilo de vida. En medio de este ambiente, el Mighty Eagle ha encontrado una labor que finalmente justifica su existencia. Ya no se limita a ser una reliquia en la cima, sino que actúa como una suerte de consejero para los padres y educadores de la isla. Sus relatos sobre las épocas previas a la autosuficiencia sirven como recordatorio de que la complacencia es el preludio de cualquier desastre. Esta relación intergeneracional ha cerrado la brecha entre los ancianos que vivieron el aislamiento y los jóvenes que han crecido con la amenaza de los cerdos como un hecho cotidiano, creando un tejido social robusto, donde el conocimiento histórico es la herramienta más poderosa para mantener la paz. El papel de los cerdos, aunque reducido a una presencia fronteriza, ha provocado que los pájaros desarrollen una cultura de la innovación. Inspirados por los artilugios porcinos, muchos habitantes han comenzado a experimentar con la ingeniería y la mecánica. Es común ver a los pájaros diseñando sus propias estructuras, mejorando sus nidos y creando métodos de comunicación a larga distancia que harían sonrojar a cualquier civilización moderna. Esta sed de superación es, posiblemente, el legado más duradero de la crisis, pues ha demostrado que incluso la especie más pacífica y sedentaria puede florecer cuando se le obliga a mirar más allá de sus comodidades inmediatas. Red, al observar este progreso desde la tranquilidad de su nueva morada, siente una satisfacción profunda que nunca hubiera imaginado en su juventud. Ya no le molesta que otros pájaros le busquen o que la comunidad dependa de su juicio para resolver disputas menores. Ha aceptado su rol como un pilar inamovible, no por decreto, sino por el respeto ganado a través de su constancia y su honestidad inquebrantable. Al atardecer, cuando el viento sopla desde el mar y las luces de los nidos empiezan a parpadear como estrellas terrestres, Red se da cuenta de que su verdadera victoria no fue salvar los huevos aquel día, sino haber construido una realidad donde, sin importar lo que el futuro depare, ellos siempre sabrán cómo sostenerse los unos a los otros, convirtiendo cada desafío en una oportunidad para ser, simplemente, mejores versiones de sí mismos. La transformación del paisaje en la isla es, posiblemente, el reflejo más palpable de la metamorfosis interna de sus habitantes. Las estructuras, antes sencillas y casi infantiles, han dado paso a una arquitectura que prioriza la funcionalidad sin sacrificar la belleza natural. Se han integrado vigas de madera reforzada y sistemas de poleas que permiten una movilidad rápida entre las copas de los árboles, una innovación inspirada por la necesidad de reacción inmediata ante las incursiones de los cerdos. Red, en sus paseos matutinos, observa con un orgullo silencioso cómo su hogar se ha convertido en un bastión de ingenio.
Él fue quien inició este cambio al cuestionar la vulnerabilidad de sus propias paredes años atrás, y ahora ve esa misma inquietud convertida en una forma de vida colectiva. Esta eficiencia constructiva ha traído consigo un sentido de propósito renovado para personajes como Bomb. Él, que antaño sufría por no encajar en la calma estática de la aldea, ha liderado las labores de fortalecimiento de los nidos exteriores. Su labor no solo es física, sino emocional. Al tocar cada rama y cada piedra, Bomb transmite una sensación de seguridad a los más pequeños, enseñándoles que la fuerza, cuando se aplica con cuidado y propósito, es una virtud protectora. Sus amigos, Chuck y Red, a menudo se reúnen con él al final del día para observar el horizonte, compartiendo breves momentos de silencio donde la complicidad sobra. Es en esos instantes donde se hace evidente que, aunque el mundo exterior sigue siendo una amenaza latente, el refugio que han construido entre los tres es invulnerable. La comunicación entre los pájaros también ha adquirido una sofisticación inusual. El lenguaje se ha vuelto más preciso, reflejando una mente colectiva que prefiere el análisis sobre la suposición. Chuck, con su mente analítica y veloz, ha implementado un sistema de señales visuales y sonoras que permite a toda la población reaccionar al unísono ante cualquier peligro. Una coreografía social que parece casi una danza perfectamente ensayada. Ver a la comunidad moverse con esta destreza es un alivio para Red, quien ha aprendido a delegar su responsabilidad, confiando en que el sistema que ayudó a crear es lo suficientemente fuerte para sostenerse sin su intervención constante. Por su parte, la figura del Mighty Eagle se ha suavizado con el paso del tiempo. Ya no se presenta como un dios lejano, sino como un abuelo cascarrabias pero afectuoso que frecuenta las plazas públicas para contar sus batallas. Escuchar sus historias se ha vuelto un rito de paso para las nuevas generaciones, quienes aprenden de él no la infalibilidad del héroe, sino el valor de reconocer los errores y la importancia de la redención. Este intercambio constante entre el pasado mítico y el presente activo ha dado a la sociedad de los pájaros una identidad sólida y bien cimentada.